Hola, soy el doctor San Martí, médico, psicólogo, homeópata, especialista en mindfulness, terapias naturales y procesos de adelgazamiento. En otros vídeos estábamos hablando de que realmente adelgazar significa gastar o quemar o convertir en energía la cantidad sobrante de alimento que hemos ingerido. A esto, técnicamente hablando, se le llama metabolismo. Es decir, adelgazar implica aumentar el metabolismo, o sea, quemar más grasas y hidratos de carbono y otras sustancias y convertirlos en energía. Explicaré un poquito más cómo funciona esto y dónde se produce. Se produce en una parte de la célula. Para empezar, imaginaros una célula de vuestro cuerpo. Esta célula es como vuestra casa, por ejemplo, ¿no? En vuestra casa hay diferentes habitaciones. Está el dormitorio, está la cocina, está el baño, está el salón. Entonces, en la célula igualmente hay diferentes compartimentos o corpúsculos. El más importante es el núcleo de la célula, donde está el ADN, los cromosomas, pero hay otros más, de los cuales los más importantes son las mitocondrias. Las mitocondrias son corpúsculos celulares en los cuales entran los carbohidratos, las proteínas, las grasas que comemos y también el oxígeno que respiramos, todo junto. Entonces, imaginaros ahora que la mitocondria es como un fuego, que es como una chimenea, como un hogar. Todo esto que he dicho que entra, que son los carbohidratos, grasas, proteínas y demás, sería como la leña, la madera, y el oxígeno, pues sería como el aire que atiza el fuego, ¿no? Entonces, dentro de la mitocondria, con todo esto junto, se crea una combustión, es donde se quema realmente todos estos productos. ¿Cómo se queman? Se queman con el oxígeno, que ha de estar ahí forzosamente. Sin oxígeno no haríamos nada, es importantísimo. Entonces, cuando todo esto se quema, se crea una sustancia que se llama ATP o adenosin trifosfato, ATP. Esta sustancia realmente es la energía de nuestro organismo. Este ATP es el que nos da la energía, le que da energía al cuerpo para poder vivir, para poder moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual que en una chimenea, cuando queréis avivar el fuego, le dais con un fuelle, le dais más aire, ¿no? Le dais más oxígeno para que el fuego aumente. Aquí ocurre lo mismo. El ATP se crea en más cantidades cuanto más oxígeno hay. Entonces, esto sería lo que llamamos metabolismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de ahí tenéis que saber una cosa importante. Mientras nosotros la capacidad pulmonar que tenemos, utilizamos únicamente el 40% de esta capacidad pulmonar, o sea que el 60% es un aire tóxico, CO2 básicamente, residual que queda en los pulmones y que no se renueva. Y entonces utilizamos solo o renovamos solo cada vez que respiramos el 40% de la capacidad pulmonar. Este residuo que queda es más perjudicial en los fumadores porque ahí además del CO2 les queda la nicotina acumulada, pero bueno, esto es otra historia. Entonces, quiero que os quedéis con la cosa de que el oxígeno es fundamental para esto. Con lo cual, si respiramos profundamente, si asimilamos más oxígeno, este metabolismo que produce en las mitocondrias aumenta. Por tanto, se quema más grasa y, por tanto, se adelgaza más, o sea, se pierde volumen. Entonces, respirar hondo es importante, yo diría que es casi fundamental, aunque no se comente mucho, para poder perder peso, para poder metabolizar más, para poder, en definitiva, adelgazar. Asimismo, sabéis, por otra parte, que tenemos el sistema nervioso autónomo. Se llama autónomo porque funciona solo, es automático. Este sistema nervioso autónomo regula pues el sueño, el calor corporal, la digestión, el metabolismo definitivamente y otros muchos parámetros del cuerpo. Entonces,
El sistema nervioso autónomo consta de dos partes, todos lo conocéis. Uno es el parasimpático, que es el pasivo, el que frena, el que para, y otro es el simpático, que es el activo, el que excita, el que da, digamos, más vitalidad, más fuerza. El simpático coloquialmente se le llama a veces antipático, porque es el que produce el estrés cuando está excesivamente funcionando, el que produce el estrés, produce el insomnio y otras patologías que no nos gustan nada y que están causadas por el simpático. Por eso coloquialmente algunas personas le llaman antipático. Pero bueno, tenéis que saber que el parasimpático, que es el pasivo, es el que promueve el metabolismo y que este parasimpático se activa justamente con el oxígeno. Cuanto más oxígeno, más activado está. Entonces, además de perder peso colateralmente, y además de eso, lo que conseguiréis si respiráis hondo sería tener más energía, como os he dicho, se produce más ATP y se tiene más energía. Pero también se produce sueño, porque el parasimpático promueve el sueño. O sea que para dormir, si respiráis hondo varias veces antes de dormir, dormiréis mucho mejor. Y otra cosa que se consigue es tener una buena digestión, igual que ocurre en la célula, a nivel de la mitocondria, también en el organismo a nivel digestivo. El parasimpático es el que rige la digestión y por como está activado o estimulado por el oxígeno, si respiráis profundo varias veces antes de comer, haréis una mucho mejor digestión. O sea que fijaros que respirar profundamente tiene muchas ventajas. Una es aumentar el metabolismo y por tanto perder peso y adelgazar. La otra es dormir mejor y la otra es tener mejores digestiones. Bueno, ¿cómo respirar profundamente? Muy fácil. Hay que llenar todos los pulmones. Por ejemplo, empezar con el abdomen, luego el tórax y luego la clavícula. Y luego contar hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después lo suelto. Vuelvo a empezar. Inspiro, abdomen, tórax, clavícula, cuento hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y suelto. Así hasta 20 veces. No hace falta contar en voz alta, claro, ni tampoco hace falta que sean 8, pueden ser 6 o 7, depende de vuestro ritmo respiratorio. Pero hay que tener un rato la inspiración mantenida sin soltar el aire. Por eso el contar una cierta cantidad, 7, 8, que vaya bien. Entonces, como veis, respirar hondo y perder peso van muy ligados. Si queréis dormir bien, si queréis perder peso y queréis tener buenas digestiones, tenéis que hacer 20 respiraciones de este tipo que os he indicado antes de comer y antes de dormir, básicamente. Y si puede ser también por la mañana. Y entonces veréis cómo estas ventajas enseguida las tendréis. Bueno, y nada más por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais al like, al me gusta y os suscribís. ¿De acuerdo? Pues muy bien, un saludo. Hasta la próxima. Adiós.